Te doy la bienvenida a temas selectos de filosofía. En cursos anteriores que hayas abordado, habrás tenido contacto con el conocimiento filosófico. La filosofía es la vertiente de una serie de ramas de las ciencias en las cuales destaca el sentido epistémico y el sentido prescriptivo o de orientación de criterio que suele tener para abordar otro tipo de ciencias. No existe ninguna rama del conocimiento científico que se aborde sin un ámbito de orden filosófico, porque es una perspectiva de percepción de la naturaleza misma del conocimiento. En este sentido es muy importante que tengas presente lo que te he señalado de su sentido prescriptivo. Orientar criterio implica necesariamente encauzar la perspectiva de qué conocer, cómo conocer. Esta situación es muy importante. Dentro de los temas que vamos a abordar, hablaremos de la metodología de la investigación filosófica. Tiene cuatro vertientes importantes. Una es normativa, es decir, la filosofía siempre, invariablemente, hablará de las condiciones del deber ser, es decir, de las condiciones que se conocen como deontológicas. Fija una condición de lo que debe ser en un escenario importante. Por ejemplo, los temas que tenían que ver con las posturas helénicas, concretamente de Sócrates, de Platón y Aristóteles, habitualmente hablaban de escenarios normativos. ¿Qué debía hacer para que una sociedad o para que un tipo de conocimiento o para que algún tipo de relación humana se diera como tal? En un segundo plano existe la condición de orden prescriptiva. Las condiciones prescriptivas hablarían precisamente de la orientación de los criterios necesarios para abordar un determinado conocimiento o para abordar una determinada realidad. Por otra parte, existe la condición valorativa. Recordemos que la filosofía, al ser normativa, maneja una serie de gamas y de valores de conducta ética. Estas condiciones éticas hablarían o oscilarían entre las funciones de lo bueno y lo malo que socialmente es percibido y que solamente tiene un contexto y un espacio determinado. Y por último, una de las percepciones importantes que tiene la investigación filosófica es su sentido especulativo, pero este sentido especulativo recupera las condiciones ontológicas o del mundo del ser, es decir, la realidad tal y como se presente va a ser. A este escenario especulativo también se le conoce como prescripción o escenario también prospectivo. Prospectar implica tener una serie de elementos importantes dentro del sentido ontológico del ser o dentro de la naturaleza de la realidad para bosquejar o plantear un escenario a futuro. Es decir, si en este momento la realidad presenta una serie de variables, es evidente que esas variables podrán proyectarse en la medida de su fortaleza y positividad a futuros escenarios. Entonces, recapitulamos. La investigación filosófica siempre es normativa, es prescriptiva. Recapitulemos. Metodología de la investigación filosófica presentaría cuatro áreas de desarrollo y prescripción. La primera es la normativa, la segunda es la prescriptiva, valorativa y especulativa. Estas funciones entronizan y sustancialmente coexisten en todos los ámbitos que hace precisamente la metodología de la investigación. Por otra parte, pasaremos dentro de esta unidad hacia la caracterización del método filosófico. El método filosófico es un método que abunda en condiciones de orden normativo, prescribe la realidad y vincula ciertos hechos de la vida real y ciertos hechos de la vida reflexiva dentro del orden científico. En este sentido, me parece que existen dos posturas importantes. Primero, la función de esencia neutra que trabajó alguna vez Husserl, que tenía que ver con esta condición de que finalmente había que depurar la metodología y había que limpiarla de condiciones de orden ético. Esto no es posible finalmente. Toda investigación de orden científico está prescrita por condiciones axiológicas, es decir, se mueve en una gama de valores importante y esa gama de valores importantes hace que la investigación en sí misma contenga una carga o una connotación de orden ético y por lo tanto no existe un conocimiento que tenga necesariamente una esencia neutra. La esencia neutra es más una postura que inclusive llegó a hablar Weber dentro del texto del Político y el Científico, que tiene que ver como una prescripción de guardar distancia para que la investigación en determinado momento no se contamine o no se vea ampliamente guiada, pero esto finalmente no es cierto. En el lado contrario encontramos el paradigma
que genera la ontología y la deontología. La ontología tiene que ver con la condición del ser mismo, cómo se caracteriza el ser mismo. Cada ente sería un ser en sí mismo y tendría o abarcaría una connotación de realidad en sí misma. Y la parte deontológica guiaría o se desprendería para tratar de guiar ese producto de la esencia de la realidad. Ejemplo, en el caso de los abogados, habitualmente si revisas una constitución, marca lo que debe ser. Todos los artículos legales siempre marcan una prescripción. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Esto de dónde deviene? Precisamente de las condiciones ontológicas o de las condiciones de la realidad inmediata. Es decir, si en la realidad inmediata existe el crimen, evidentemente la parte deontológica lo que intenta es asegurar que el crimen no se dé como tal, no se presente como tal, y por lo tanto prescribe lo que debe ser. Esta condición es sumamente importante y el método filosófico en sí mismo tiene esta oscilación, y todos los métodos que tú veas, todos los métodos que veas a nivel de ciencia como tal, van a tener este sentido. Eso es innegable. Por otra parte, nos encontraríamos dentro de la caracterización de algunos métodos que se han utilizado históricamente. Hablamos de 3 concretamente, puedes encontrar mayores vertientes, vas a ver que se pueden dividir. Inclusive aquí podríamos señalar dentro de estas 2 condiciones que no se han tomado, existe un método axiomático y existe un método que tiene que ver con... Finalmente entramos a la caracterización de 3 condiciones o 3 vertientes de métodos dentro de las condiciones filosóficas. Me refiero al método fenomenológico, al método hermenéutico y al método dialéctico. Encontrarás, si quieres indagar, que todavía se pueden bifurcar en otras condiciones, inclusive de hablar de métodos inductivos y métodos deductivos, o entrar a otra discusión mucho más importante que se ha dado dentro de la tradición científica, hablar de métodos cuantitativos y hablar de métodos cualitativos. A mí lo que me parece importante de todo esto es rescatar que los 3 métodos son un camino a seguir, es decir, una vertiente que encontrarás y que te puede ser útil para tratar de entender la realidad. Cada uno tiene sus propias posturas y por lo tanto la forma de acceder al conocimiento, la forma de plantearlo y la forma de construirlo es totalmente diferente. En el caso, me parece, del método fenomenológico, es precisamente una percepción de acercamiento a la realidad que parte precisamente de las condiciones fenoménicas de la misma. En el caso del método hermenéutico hay un sentido descriptivo muy importante, es decir, describir es muy importante, y dentro de esta condición hermenéutica, que no lo señalo dentro de la unidad, me parece que está la condición exegética de la hermenéutica, es decir, ir a la descripción, pero a la descripción dentro de un mismo contexto. Si hablamos de hermenéutica, la hermenéutica daría una descripción de orden general, mientras la condición exegética hablaría de un contexto determinado de la descripción. Esto es muy importante. Y por último, abordamos el método dialéctico, que el método dialéctico ha sido generado desde diferentes ópticas, desde las condiciones helénicas hasta las condiciones hegelianas, inclusive marxistas, en la cual lo importante es entender cómo se construye una realidad a través de cómo se propone mediante una tesis, cómo se vincula hacia la posible oscilación, que sería la antítesis, y finalmente un estadio de meseta, que sería la síntesis, es decir, llegar a una condición que permita perfilar una realidad, un conocimiento, y brindar solamente por espacio y tiempo una condición veraz del mismo. Bueno, estas son las condiciones que te habrás de encontrar dentro de esta unidad, y me parece muy importante empezarlas a trabajar de la mejor manera. Te deseo que este curso